Dios y lo único que decía era que el tiempo se le acabó. Dijo: quisiera vivir, pero ya se me acabó el tiempo. Y solo lo que le pido a Dios, que me perdone y que me reciba en gloria, porque sé que ya voy a partir. Y no duró mucho y él partió con el Señor. Lo que quiero decirte que la muerte no sabemos cuándo viene. Puede ser una enfermedad larga, puede ser un accidente, puede ser una muerte repentina, puede ser cualquier situación que la muerte te sorprenda. Y yo pregunto a veces, ¿estamos preparados para irnos con el Señor? ¿Estaremos en ese momento en contacto, en unidad, en comunión con Dios? A veces pensamos, Dios sabe que su sangre me redime. Sí, hermano, pero dice la Escritura que debe haber un arrepentimiento constante o genuino. La Biblia me enseña que yo debo estar cada día acercándome al trono de la gracia, donde voy a encontrar la misericordia y el oportuno socorro. Entonces, no veamos a Cristo como el que ya te encargas tú de todo, yo mi vida es igual. No, tenemos que estar constantemente buscando la santidad y la paz con todos. Dice, sin la cual nadie va a ver al Señor. Y eso es interesante porque nosotros vamos a hablar hoy de la venida de Jesucristo. Les había comentado, esto se refiere a su venida que está muy cerca. De hecho se llama así, su venida está cerca. Y se ha hablado mucho desde el tiempo que Cristo se fue. Y Cristo viene pronto, y los apóstoles decían hace más de 1800 o 1900 años, decían desde aquel entonces, Cristo viene pronto y Cristo viene pronto. Pero en realidad el tiempo que ha transcurrido ya no nos queda tiempo para seguir viviendo de una manera desordenada o una manera simplemente sin la humillación hacia Dios y la mansedumbre delante de Dios y de nuestros hermanos. Todos nosotros debemos perdonarnos unos a otros, debemos ayudarnos, todos nos equivocamos. A veces pensamos, no, yo soy muy bueno. No es cierto, eres mentiroso. Dios nos enseña que todos somos pecadores, que todos tenemos nuestra debilidad, nuestra caída, que todos somos personas que debemos estar humilladas a Dios y pedirle perdón a Dios constantemente, porque nuestra vida está llena de pecado. Aunque somos cristianos y no practicamos el pecado, pero no te fijes en el adulterio que puedes cometer, fíjate en la mente que puedes tener, porque en la mente nos equivocamos. Es la primera. La guerra del cristiano son los pensamientos, y los pensamientos te llevan a ejecutar la obra del pecado. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso para estar preparados para el día de la venida de Cristo. Dice la Escritura que cuando Dios permitió que hablasen el Padre y el Hijo y se pusieran de acuerdo para bajar y dar salvación a los hombres, Jesús no se opuso. Jesús dijo: yo voy. Van a crucificarte, yo voy. Jesús nunca pensó, no, papá, mira, ¿cómo piensas? Aunque es una Trinidad y una divinidad sola, hablamos de una persona que es Cristo, el unigénito, que se dispuso a bajar a la tierra para que tú y yo fuésemos salvos. Y eso es interesante porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Él puso todo de su parte. Hasta la fecha ha puesto todo de su parte, pero nosotros a veces no ponemos todo de nuestra parte porque nos falta ser humildes y mansos de corazón, todos, sin excepción. A veces podemos pensar que yo ya estoy correctamente. Nunca diga eso, porque la Biblia, el mismo Pablo decía que tengamos cuidado, no vaya a ser que nosotros, pensando que estamos bien, vayamos a caer. Y eso es una señal de que nunca hay seguridad en el ser humano, solamente en Cristo Jesús. Pero un día bajó Jesús a la tierra, y en Juan 1:10 vamos a empezar ahí la palabra. Juan 1:10, mira lo que dice ahí. Dice la Escritura así. Dice: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron.
Cuando dice esto de la palabra, quiere decir no fue bien aceptado Jesús en su pueblo. El mundo, los árboles y toda la creación que él hizo no lo reconocieron. Por lo tanto, vino a la tierra como un extranjero que nadie conoce. Y Dios me enseña que él vino a hacer una muy buena obra a la tierra. Él vino a salvar a su pueblo judío principalmente. Y ese pueblo judío no lo recibió. No digo que en su totalidad, porque sí hubo muchos judíos transformados por la gracia de Jesucristo. Sin embargo, en lo general, principalmente lo que era el Sanedrín, los líderes principales, nunca le creyeron. Esa gente que está llena de religión es la que menos le cree a Jesús. La religión es lo más malo que puede haber en un hombre, un religioso. Un religioso tiene una estampa de que no te metas conmigo porque yo lo sé todo. Y ese tipo de gente no alcanzan salvación por causa de su dureza. Así fueron estos hombres. Rechazaron a Cristo, lo juzgaron y al final lo crucificaron, que estaba escrito que Cristo debía morir por nosotros. Sin embargo, ellos, su propio pueblo, destruyó a Jesús. No que ellos sean los que promovieron, se promovió desde el cielo. Pero ellos ejecutaron la obra de crucificar a Cristo. Y esto nos muestra que Él vino y puso todo de su parte. No lo recibieron su pueblo. No aceptaron que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, Dios comenzó a caminar por Jerusalén, por Betania, por Samaria, por muchas partes en el tiempo que anduvo en la tierra. Pero recién levanta su ministerio, comenzó en Jerusalén, comenzó a levantar a hijos suyos, los cuales serían colaboradores de él. ¿Jesús batallará para convencer a una persona? ¿Usted qué cree? No batalla. Él lo que hace simplemente es ordenarle a un cuerpo, a una mente: tú me haces caso hoy. Y la mente se sujeta a la obediencia a Cristo. Él no batalla. Entonces lo que hizo fue buscar hombres, los cuales él sabía que iban a trabajar para él, y los convenció. De hecho, uno de ellos, que fue Pedro principal, pero Felipe impresionante, solamente le dijo: Felipe, sígueme. Y Felipe siguió a Cristo Jesús. O sea, ¿quién convenció una mente para que tan fácil se fueran con Jesús? El poder de Dios. El plan de Dios no se iba a quebrantar por un pueblo religioso. El poder de Dios iba a cambiar todo a través de su gracia. Pero Dios sabía que al momento en que lo rechazaron, Él mismo endureció el corazón y les puso un velo. Eran hombres que creían en Dios, el eterno Dios. Sí creían en el eterno Dios y creen en el eterno Dios. Y son su pueblo y van a ser salvos. Pero por lo pronto ahorita van a sufrir mucho a esos judíos. La Biblia me enseña que cuando Jesús anduvo en la tierra, en Juan 1:45, quiero que veas la palabra ahí, y vamos a leer esta escritura, la cual nos muestra cómo Jesús levantó a algunas personas, y en esta parte específica, ahí nos muestra lo que representa Israel y lo que representa un hombre fiel. Dice la Biblia en Juan 1:45, dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene ¿qué? Un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó:
¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Fíjate en esta escritura. Hablamos de un Felipe obediente y de un Felipe que habla a Natanael invitándolo a conocer al Mesías. ¿Por qué Dios le habló a Natanael? ¿Por qué no le habló a otro? Natanael es también Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Cristo. En la Biblia viene como Bartolomé, pero en realidad es Natanael, es el nombre original. Cuando Natanael sigue a Jesucristo, él reconoce que Cristo es el Hijo del Dios viviente, del eterno Dios, y sigue a Cristo. Pero una de las preguntas que Natanael le hace a Jesús, y le pregunta, más bien le dice Jesús: aquí viene un verdadero israelita, justo. ¿Dónde estaba Natanael cuando Jesús lo vio? ¿Abajo de dónde? De una higuera. Natanael estaba bajo una higuera, tal vez sombreándose, no lo sé, pero era un símbolo profético lo que estaba hablando el Señor Jesús. Era algo que estaba profetizando a futuro y en presente. Porque cuando le dijo estas palabras, te vi debajo de la higuera. Entonces Natanael le dice, bueno, ¿entonces me viste debajo de una higuera? Sí. Entonces, ¿crees porque yo te dije que te vi debajo de una higuera? ¿Qué es lo sorprendente de esto? Pon atención. Una de las cosas que Dios nos enseña en la Escritura es que el pueblo israelita está representado como una grande higuera. Lo dice en Jeremías 24:2 cuando habla de los higos malos y los higos buenos. Aquellos hombres que se fueron a Babilonia, los que regresaron a Jerusalén. Los que regresaron a Jerusalén son los higos buenos, los que se quedaron en Babilonia son los higos malos. Y lo representa como el fruto de una higuera. Pero ese día estaba Natanael abajo de la higuera y representaba un hombre justo, un hombre transparente, honrado, honesto. Y cuando Dios lo escogió por eso. Dios estaba mostrando a Natanael y al mismo Felipe que él iba por un hombre a Israel que fuera como él, que él quería que los hombres fueran como Natanael. A la sombra de Israel habría hombres como Natanael. Eso es lo que quiere decir. Hombres justos, fieles, honestos, a la sombra de Israel. Sin embargo, cuando vemos esto, la Biblia me enseña que Jesús mismo, cuando le dijo esto a Natanael, Natanael reconoció que era Dios. De ahí nos dimos cuenta que siguió a Cristo como uno de sus apóstoles que hablarían de su palabra en todo el mundo. Algo importante que nosotros vemos en la palabra. La Escritura nos habla de un Natanael. Natanael es una palabra que quiere decir dado de Dios, o una palabra que nos enseña compuesta de dos palabras que es Natán y él. Dos palabras que significan mucho en la profecía que le habló a Natanael cuando estaba bajo la higuera. Cuando él estaba bajo la higuera hablando a Natanael, lo que estaba diciendo es que Israel quiere que se conviertan a él. ¿Pero por qué es eso? Porque Natán, dentro de muchas palabras hebreas, quiere decir convertir. Y cuando dice convertir, lo que está diciendo, quiere que su pueblo se convierta a él. Por eso escogió a Natanael como nombre y abajo de la higuera, donde un Israel se convertiría a él. Sin embargo, no sucedió así. Natanael sí se convirtió a él, pero él vio que su pueblo no hizo lo que él quería. Esta palabra que nosotros hablamos y que entendemos de Natanael
Es algo importante en una profecía. Vas a ver hasta dónde nos habla Dios. Jesús llega y dice: mi Israel, que eres de higuera, quiero encontrar hombres justos como Natanael. Quiero que se conviertan a mí, porque Él significa deidad o Dios. Y Natán significa en muchas palabras, pero entre esas palabras convertir. Y si juntamos una oración, convertir a Él. Todo Israel. Así quería Dios los hombres, pero no fue así. Sin embargo, Dios sigue hablando con Natanael y le dice en el versículo 51, dice, y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Entonces Cristo es la escalera. Sí, Cristo es el que conecta el cielo con la tierra. ¿Esto estaría profetizado? Sí. Si nosotros nos vamos a la escritura en Génesis, cuando habla la palabra en Génesis 28:13, que quiero que abras tu Biblia ahí. Mira lo que dice la palabra. Dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias, ¿y qué? Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando sigue diciendo en el 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Cuando vemos esta palabra, había tenido un sueño Jacob, que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y en el cielo, y subían y bajaban ángeles. Ese fue el sueño que él tuvo. Cuando lo tuvo este sueño, lo que está haciendo la palabra aquí es que el mismo Dios le estaba diciendo a Jacob: esta tierra donde estás dormido se la voy a entregar a ti y a tus padres. ¿Qué tierra sería? Israel. Y cuando habla de esto, dice que despertó, le dio mucho temor, y dice que tomó la piedra, la levantó por señal y la ungió. ¿Quién es la piedra? La piedra o la roca es Jesucristo. Él desde aquel tiempo dijo: vendrá el ungido de Jehová en un tiempo más lejano, y él será la escalera que hoy soñé. Pero sabrá Dios cuándo, ha de haber dicho Jacob, sucederá esto. No se imaginó. Pero un día vino con Israel y se encontró un justo israelita que era Natanael, y le dijo estas palabras a él y a Felipe: les digo esto, a partir de ahora verán una escalera puesta en el apoyo del cielo y en la tierra, y ángeles subirán y bajarán. Y en esta traducción me dice: habrá una escalera, y la escalera es el Hijo del Dios viviente. Entonces se cumplen dos profecías. La primera es que Dios determinó a Israel como una higuera a la cual venía a salvar a su pueblo, y su pueblo no lo recibió. Segundo, vino a decir que Cristo era el contacto entre Dios y la tierra, y que los ángeles trabajarían, como dice Hebreos 1:14, como siervos o ministradores de los que han de ser del reino de Dios. Y ahí comenzó la historia más importante. Ahí nos damos cuenta que la profecía de Jacob se cumplió en el tiempo de Natanael. La profecía de enviar a su hijo a salvar al mundo se cumplió cuando dijo: este es Israel y estos son los justos que quiero en Israel, que representaba a Natanael.
Pero resulta que ni el pueblo lo escuchó, ni lo siguieron muchos. La mayor parte en aquel tiempo fueron los gentiles. Sin embargo, esta escritura, cuando me la menciona Dios a través de su Hijo amado, al llevar un mensaje, los religiosos comenzaron a enojarse con él porque Cristo en el templo hacía milagros. Y los niños decían: Hosana al Dios, Hosana al Dios eterno, Hosana al Dios que vive, como tú quieras nombrarlo. Y le cantaban, porque sanaba a los niños, sanaba a los jóvenes, a los muchachos. Y esta voz se oyó hasta donde estaban los jerarcas de los judíos, los jefes de los judíos, y fueron y le reclamaron: Jesús, ¿ya viste cómo te alaban los hombres, los muchachos en el templo? Y digo: sí, está escrito: de los niños perfeccionaré mi alabanza. No, pero eso dice la palabra. Y Jesús casi que lo echan del templo y se va. Y resulta que cuando Jesús ve eso, a los siguientes versículos, Jesús pasa por un camino y ve una higuera, y recuerda que la higuera es Israel. Voltea y la ve. Lo acababan de despreciar, acababan de decirle: quítate, Jesús, tú no eres nadie. Y fue y buscó un fruto, el cual no halló, que quería encontrar al estilo de Natanael y no lo encontró. Vio puras hojas, señal de que no servía de nada esa higuera porque no iba a producir fruto. Séquese desde la punta hasta la raíz y no de más fruto. Se fueron al día siguiente, pasaron y dijeron los apóstoles: Señor, la higuera que tú le echaste una maldición, se secó hasta las raíces. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que al pueblo israelita iba a maldecir su territorio por su desobediencia. En ese momento, cuando vemos que el mismo Jesús maldijo la higuera se secó totalmente y no dio más higos, no tenía más hojas y quedó muerta. En el primer siglo, cuando hablamos de que Jesús fue crucificado, muerto, resucitado, ascendió a los pocos años, ¿saben qué pasó? La dispersión del pueblo judío se dio en su totalidad y no quedó un judío en todo Israel. Y dice la Biblia que por muchos años, hablamos de más de 1850 años, Israel permaneció seco, feo y triste. Dice que la gente, la historia, que cuando pasaban por Israel, la gente les sacaba la vuelta porque hasta miedo les daba pasar por Israel. Estaba tan feo y tan seco que nadie podía tolerar estar en una tierra tan fea. Y se sacaban la vuelta porque Dios lo había maldecido hasta las raíces y no había buena tierra en Israel. Eso significa maldecir a Israel hasta sus raíces. Pero Dios nunca se olvidó de su pueblo. Dios no es un Dios soberbio y eterno en su maldición, sino es grande en misericordia. Pero un día, cuando esto sucedió, pasaron esos 1850 años y se llegó un día en que Jesús volteó a ver a Israel. Y dice en la historia que ciertos personajes de Turquía, los filisteos que les llaman ahora, llamados palestinos, queriendo tomar el territorio israelita, comenzaron a sembrar ahí, llegaron, y no les producía como debía ser, porque era una tierra maldita.
Pero cuando pasaba un judío y se quedaba en ese lugar, fíjate esto, después de ese tiempo, como en el 1800 comenzó a suceder esto, llegaba y sembraba un árbol, el árbol crecía en su terreno y comenzaban a ver que la tierra que sembraba producía en un judío, mas no en uno que no era judío. Porque Dios ya estaba poniendo sus ojos con misericordia al pueblo judío. Ya estaba viéndolo, porque ellos son nuestros hermanos mayores. Ellos merecen mucho respeto, aunque no son como nosotros, pero ellos son más que nosotros. Mucha gente no quiere a los judíos. Yo los amo, porque son mis hermanos. Y el hermano mayor es Cristo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando eso sucedió, el Señor comenzó a hablar con las autoridades mundiales en el tiempo del 1800 en adelante, pueblos que estaban a sujeción de los ingleses, y ellos supervisaban la tierra de Israel. Sin embargo, ellos no vivían ahí, solo dominaban en cierta manera. Pero una ocasión dice la palabra en Isaías 49:22, dice: esto dice el Señor soberano, mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. ¿A quién? A los que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos, traerán a tus hijos sobre sus hombros. ¿Qué me está diciendo aquí? Cuando Dios permitió a las autoridades, el pueblo judío pugnó mucho porque les entregaran la tierra de nuevo, eso a ellos, porque les pertenecía desde Jacob, desde Abraham. Y comenzaron a luchar por eso, pero nadie les hacía caso, hasta que hubo quien hiciera caso, que son los ingleses o Inglaterra. Y comenzaron a negociar poco a poco, tardaron muchos años en hacer esto. En 1922 parecía que ya se hacía todo y no se hizo nada. Pero llegó el año de 1948 y se consolida Israel como la tierra que se le devolvía a los judíos. Y Dios convenció a las naciones para que todas las naciones dijeran: sí, yo voto por Israel, que se haga la nación ahí, que le entreguen a los judíos la nación. Y todos dijeron eso porque dice la palabra: yo les hablaré a las naciones que no temen a Dios. O sea, yo los voy a convencer, Israel, no te preocupes, ellos te van a entregar la tierra, porque esa tierra se la entregué a Abraham. ¿Quién convence al mundo si no es Dios? ¿Quién hace que el hombre se sujete aunque sea un perverso? Dios le habla y se sujeta. El mismo demonio le habla a Dios y se sujeta porque es siervo de Dios. Y si vemos esta escritura, la cual me dice que en ese tiempo, justo el 14 de mayo de 1948, se establece como el Estado israelita. Y de ahí en adelante comienza en una tierra seca que había y fea. Ahí Dios bendice todo el territorio de Israel. Y quiero decirte que es una de las naciones más poderosas de la tierra en tan poco territorio. De las más intelectuales y científicos más poderosos de la tierra. Que en 70 años han hecho la nación más grande y poderosa de la tierra. Que tienen el mejor armamento de la tierra. Que les tienen miedo porque saben que ellos cuentan con armas muy poderosas y cuentan con el Dios glorioso eterno que los defiende, porque es el Padre, es el Dios y amigo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria al nombre de Jesús. Él es el Dios de Israel. Y Dios, al ver todo esto, comienza a pasar el tiempo y se establece la nación de Israel y comienza a prosperar, y toda la tierra que sembraban producía exageradamente hasta la fecha. Los sauditas, la Liga Árabe, están muy molestos con los israelitas. ¿Cómo es posible que estos
en 70 años hayan hecho lo que nosotros no hemos hecho en miles de años. ¿Cómo? ¿Tú por qué crees? Porque Dios dijo, y si Dios dijo, Dios hace las cosas. Tienen agua, tienen tierras, tienen sembradíos, tienen ciencia, tienen todo, tienen un gran ejército. Y ese es Israel. Ahora, ¿cuál es lo importante de este mensaje en realidad? Si nosotros vemos cuál es el mensaje que hoy Dios nos quiere dar. Quiero mostrarte la higuera que secó Dios, la higuera que representa a Israel, los hombres que buscaba a Dios. Y cuando Jesús secó la higuera, en un sentido profético secó Israel. Y se acabó Israel por muchos años. Pero un día dijo el Señor, reverdezca Israel. Y lo dice la palabra. Yo puedo irme con Daniel a preguntarle las 70 semanas, todo es una profecía perfecta. Pero yo me voy a quien le dijo a Daniel los tiempos en que vendría, que es Jesús. Él fue el que le habló a Daniel. Pero ahora está hablando Jesús, el que le dijo a Daniel. Escucha esto. Cuando Jesús habla de esto, es obvio, no es práctico, es entendible, pero hasta hoy muchos lo entendemos porque son los tiempos que se nos tienen que abrir los ojos para poder comprender lo que Dios va a hacer en la tierra. Y continúa diciendo la Biblia en Mateo 24:32. Mira lo que habla ahí. Dice, ahora aprendan una lección de la higuera. ¿Cómo dice? Aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas estén brotando y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cercano a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Los días de nuestra edad, estas cosas sucedan. Fíjate lo que dice ahí. Ahorita te voy a leer lo que te comencé a leer. Cuando esto dice Jesús, me está diciendo, ¿te recuerdas que un día sequé la higuera? ¿Te recuerdas que te dije que un día reverdezaría Israel? Israel comenzó a reverdecer desde 1948, el 14 de mayo. Brotó de nuevo Israel y comenzó a prosperar. Entonces Jesús me dice, cuando veas, no me lo habla textualmente, pero entiéndelo. Cuando veas que reverdece aquello que sequé, sabrás tu vida o tu corazón que está muy cerca mi venida. Cuando Jesús habla de esto, y se escuchen esto, ya brotó Israel, ya creció Israel, pero Israel no está conmigo. Israel sigue igual de perdido. Israel no cree en mí. Mi territorio está lleno de musulmanes, de cristianos equivocados, de mis hijos, mi pueblo judío que todavía no me cree, de otras religiones que a lo mejor están por ahí escondidas. O sea que mi pueblo sigue igual que al principio. Pero amo a mi pueblo y un día lo voy a salvar. Cuando dice que cuando veamos todo esto, que mencionan los versículos anteriores de 24, del 32 anteriores, desde el 1 en adelante, ahí te dice todo lo que va a pasar.
Dice: de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca. Están sucediendo, siguen sucediendo, pero yo voy a decirte algo. Ahí te va una palabra. Dice la Escritura que no pasará esta generación sin antes todo esto acontezca. Todo eso ya sucedió, lo cual tenía que acontecer. Ya está pasando, las guerras, los falsos cristos, todo ya pasó, ya está pasando. Lo que me dice la Biblia es lo siguiente: no pasará esta generación sin antes todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Una generación se determina en Salmo 90:10 de 70 años y 80 con mucha dificultad. Entonces lo que me está diciendo Dios es que dice: no pasará esta generación sin antes todo esto acontezca. E incluye el arrebatamiento de la iglesia. Si Dios me está diciendo esto, el año pasado, el 14 de mayo del 2018, se cumplieron 70 años. Ahí es una generación. Benjamín Netanyahu en este octubre cumple 70 años, presidente de la República Israelita. Imagina una cosa en esto. Si Jesús me está diciendo esto, que no pasará esta generación después de que reverdezca la higuera, ¿cuántos años nos quedará? Ya transcurrió un año después del 18. Si nosotros ponemos a pensar, bueno, me faltan 9 años, no hay seguridad. Porque dice: nadie sabe el día ni la hora, solo los tiempos. Entonces, si no sabemos si acabando la predicación o a la mitad de la predicación viene Cristo y nos vamos, porque Él sabe cuándo viene por la iglesia. Pero ya no hay tiempo, hermano, ya necesitamos estar muy cerca de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra, y que me dijo Jesús directamente, no Daniel, Jesús directamente. Jesús lo dijo en parábolas, lo dijo en misterios, no para que echáramos a volar la imaginación, sino para que fuese una revelación del Espíritu y nos hiciera entender cuáles eran sus proyectos y sus planes. Ahorita que yo veo esto, le digo: Señor, si allá vas a venir, tú no vas a mentir. Tú me mostraste a través de esto. En Natanael está toda la clave. En Natanael está la clave de lo que quiere Dios. Pero no se dio. Pero esa misma higuera la secó. Y sucedió. Pero ya reverdeció. Y dijo: cuando reverdezca la higuera, estén atentos, porque mis tiempos están cerca. Ya pasaron 70 años de la generación. Lo que te quiero decir, que en muy pocos años, no sé cuándo, tal vez mañana, ya nos vamos a ir. Mucha gente todavía está con la ilusión: no, voy a hacer grandes negocios, y se olvida de Dios por los negocios. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve? Dios no dijo que dejes de trabajar, pero hagamos más por Dios, alcanzando más almas para Dios, y que las cosas sean mejor para nuestras vidas. Dice la Biblia, te voy a decir otra profecía. Dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará viviendo como en el tiempo de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento mismo que Noé entró en la casa flotante y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que
pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Me decía una persona que no cree en Cristo, o sea, cree en Cristo, pero dice que a su manera. Decía, es que nosotros siendo hijos de Dios todos. Dije, bueno, si tú haces la voluntad de Dios, claro que eres hijo de Dios. No, es que yo tengo mi manera de pensar. Yo no puedo dejar mi idolatría, mis santos, mi esto, mi lo otro. Sorry, te vas a quedar. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente ignora las verdades de Dios y hace lo que le dijeron desde el principio sus padres y siguen en la mentira y creen que porque les dijo su padre es verdad, cuando el Padre Celestial les habló en la Biblia y no hicieron caso. Fue lo mismo que los israelitas. No hicieron caso. Pero nosotros, que Dios nos está hablando, debemos de hacer caso. No podemos vivir bajo las circunstancias humanas o creencias particulares o de mi familia. Porque si tu familia se va al hoyo, te vas tú también. Cuidado con eso. Dice la Biblia que te voy a leer otra parte de Noé. Dice en Génesis 7:11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, escucha, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando Noé cumplió 600 años, a los 2 meses y 17 días, escucha, pasados 7 días vino el diluvio, porque a los 17 días se subieron al arca y a los 7 días se vino el diluvio. ¿Qué está hablando la Biblia aquí? Es otra profecía. Será como en los días de Noé. 600 significa el transcurso de salvación de 6,000 años transcurridos. El tiempo de Noé, que fue el tiempo de la destrucción de la tierra. Los 2 meses 17 días significan los 2,000 años, e incluidos en los 6,000 de los 2017 años, el año antepasado. Porque al cumplirse el año 18, que es transcurrido el 17, se termina o entra la generación que Dios habló. Después de ese tiempo, 7 años más, que estoy seguro que vaya a pasar algo, vendrá la destrucción de la tierra. En el 2027, no sé, cuando Dios quiera. No doy fecha porque yo nomás veo el reflejo de la Biblia que dijo el Señor, así como en los días de Noé será la venida del Hijo de Dios. 600 años de Noé significa 6,000 años transcurridos. 2 meses 17 días son los 2,000 años de Cristo más los 17, en un sentido cronológico gregoriano. Transcurre el 17, al llegar al 18 se acabó el 17. Siguen los 7 años donde aparecerá o vendrá el anticristo y la gran tribulación, y vendrá Cristo por la iglesia. ¿Qué tanto falta? Medita en esto, hermano. Pidámonos perdón unos a otros. Cuando Dios le habló a Jacob, y quiero cimentar esto porque es importante. Cuando Dios le habló a Jacob y le dijo, yo bendeciré a todas las familias en ti y en tu simiente. ¿Por qué en ti? ¿Por qué le dijo a Jacob en ti?
porque la trascendencia o la descendencia de Jacob era Abraham. Abraham es el padre de la fe de nosotros, no es el autor, es el padre de la fe que vino a traernos fe a todos. Pero el autor, que es Cristo, convenció a Abraham, y Abraham le creyó a Dios y se le llama el padre de la fe. Entonces, cuando yo tengo fe que en la simiente que es Cristo Jesús, lo dice en Gálatas, porque no dice las simientes, sino dice uno solo, singular, la simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando la gente no está en la simiente, no es bendecida. Me dijo un día un muchacho: ¿por qué, si Dios es Dios y dicen que es bueno, por qué a muchos los va a mandar al infierno? ¿Los va a mandar o te quieres ir tú? Dios no manda a nadie al infierno, el hombre se manda solo. El hombre tiene el libre albedrío de creerle a Dios o no creerle a Dios. Si tú le crees a Dios a través de Cristo, tú no te vas a ir al infierno, tú te vas con Dios. Ya, el infierno no es para nosotros, para los que estamos en Cristo Jesús y vivimos su palabra. Pero todos los demás hombres que nunca aceptaron el evangelio de Cristo, que vivían su vida como querían, esos hombres serán destruidos hasta la eternidad. Entonces, si fuésemos hijos de Dios todos, ¿tú crees que Dios va a matar a sus hijos de esa manera? No, esa es creación de Dios, mas no hijos. Los hijos son los que aceptaron a Cristo en su corazón y hacen la voluntad de Dios. ¿Qué nos corresponde ahorita a nosotros si somos bendecidos por la simiente que es Jesucristo? ¿Dónde está el núcleo de la bendición que dijo Jesús? En la familia. Tu papá y mamá deben estar cuidando a los hijos en un camino correcto, no descuidando a ninguno de los hijos, porque ahí bendecirá Dios en la familia. Si tú amas a tus hijos y no quieres que se pierdan, dice la Biblia, fuérzalos a entrar. No dice que a golpes. La fuerza no determina la fuerza bruta del hombre, determina la insistencia en que deben hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hablo de la venida de Cristo, tengo que hablar de lo que debemos de hacer. Si yo me muero al rato o me muero mañana, bendito sea Dios. Pero antes de morirme les pido perdón a todos, porque no tengo la vida comprada. Mi vida fue comprada por precio de sangre, y el que tiene el precio mío o compró con precio de él a mi vida, él sabe cuándo me lleva. Pero él me dijo, siempre está. Estos días he meditado mucho. De hecho, el jueves tuvimos una junta de ancianos y les comentaba cómo debemos cambiar nuestra manera de pensar, comprender y entender a los que son débiles, pero ayudarlos, no consentir, sino ayudarlos a salir. Porque todos nosotros, aunque usted no me diga, tenemos una caída, un tiempo equivocado, pero tenemos que buscar no caer cada rato. Dios me dice, avísale a mi pueblo que ya no juegue, y tú afiánzate en mí, Samuel. Todos los días de mi vida, a partir de que Dios me hablase hace poco, me había dado esta palabra, pero me dijo, lo que tienen que hacer es hablar de mí, ya no hagan más que hablar de mí. Pronto voy a aparecer en las nubes. Lo que les dije ya se cumplió, el tiempo ya se acabó. Solo sean fieles y serán arrebatados en las nubes. Solo sean fieles, no se afanen tanto. Hagan lo que tengan que hacer sin afán. Pongan más atención al tesoro celestial
que a sus tesoros terrenales, porque sus tesoros terrenales se les van a quedar y lo que hagan en el cielo lo van a obtener para la eternidad. Esta es una familia. Esa se llama la familia de Dios. Y si la familia de Dios, ¿entiendes? Estamos unidos y nos comprendemos unos a otros y nos perdonamos unos a otros, y al que es débil le ayudamos, y al que se sale del camino lo metemos, entonces nos cuidamos como familia. Pero es importante hacerlo ya. Esta palabra está increíble. Medita en qué tiempo estás. Si faltaran 10 años, 8 años, 9 años, no vaya a ser que a los 3 años y medio, a los 3 años o a los 2 años te mueras. Todos estamos expuestos, mi hermano. Decía un hombre que me sorprendió, me encantó. Dice: si ustedes oyen de terremotos a nivel mundial y de guerras y oyen que esto se va a acabar, hínquense a orar, arrepiéntanse. Y él no habla del evangelio en ese programa, porque es el único camino que les va a dar salvación, Cristo Jesús. Dice: aunque me digan lo que quieran porque estoy hablando de esto y se van a enojar muchos, Cristo Jesús es el camino a tu salvación. Si comienza a temblar en la tierra, no grites, híncate y arrepiéntete, porque no sabes si en ese momento vas a morir. Iglesia, Cristo viene pronto. Ya nos vamos a ir. Alabemos al Rey cada día. Yo les invito a que vengan a adorar a Dios temprano. Hagan un esfuerzo. Jesús ya hizo todo su esfuerzo en la cruz del Calvario. No vengan a oír a los muchachos cantar, no me interesa que vengan a oírlos cantar. Cantemos todos al Señor. Aquí no es un grupo musical, es una familia de adoración. Vénganse temprano al culto. Es bien importante adorar a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Les doy un consejo. Yo creo que mi esposa, ahora que venía de Houston, dice que le dio miedo porque se hacía muy feo el avión. Te puedo asegurar, porque yo le he enseñado, que cuando se estaba haciendo feo el avión, ha de haber dicho: Señor, perdona mis pecados, Padre mío, quita mi culpa, Señor, limpia mi corazón y mi mente, porque si me muero me voy contigo. No grites, no te asustes, mejor corre con Dios. Por si mueres, mueres directo con Él. Acordémonos que mucha gente no sabe cómo entrar con Cristo, y esto que estamos hablando, lo que hacemos no es práctico, es de fe. De fe. ¿De acuerdo? Vengan todas las muchachas aquí al frente. Me gustó mucho la danza que hicieron hoy. Pásenlo todas. Pero no traigan el pandero, vénganse solas. Pónganse de pie todos ustedes, por favor. Todos aquellos que sientan que es tiempo de arrepentirse y pedir perdón, yo les pido que pasen. Vamos a hablar con Dios y a decirle: Señor, perdóname, no he hecho como tú me mandaste. Pero yo quiero que me perdones, que me ayudes, que me limpies, porque si tú vienes al rato, vienes mañana, muero yo me voy contigo, Señor. Estoy seguro que me voy contigo. Pase al altar.
Y ustedes van a adorar a Dios de una manera. Cierren sus ojos y levanten su mano en un corazón sincero de adoración, porque cada vez que danzan ustedes también adoran a Dios. Levanten sus manos y adore a Dios. En medio de esta adoración que vamos a llevar a cabo, si usted tiene que humillarse delante de Dios, hágalo. Aleluya, hágalo. Hágalo. Es el Dios eterno el que lo está buscando hoy. No es el pastor, es Dios. Él quiere amarlo, Él quiere llevarlo a su presencia un día. Hoy Dios nos habló con amor y con ternura de su perfecta venida, de que pronto Él volverá por su iglesia y la llevará a las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios, porque esta palabra, Señor, nos hace reflexionar, tal vez nos haga temblar, al saber que tú, Señor, pronto regresas. Tus palabras, Señor, son sabias, perfectas. Todo lo que programaste para el futuro ya está, Señor. Solo faltas tú, Señor. Tal vez un poco más de sufrimiento, pero tú nos vas a librar del día malo. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Cambia nuestra manera de vivir. Santifícanos. Queremos ser santos. Vamos a poner de nuestra parte, Señor, para hacerlo como tú dices. Tus adoradores, tus adoradoras, Señor, estamos aquí. Tu pueblo está aquí. Queremos serte fieles. Queremos que nos purifiques cada día, porque tal vez acabando el culto nos vamos y volamos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, y esperamos tu venida. Qué justo me haces, Sí, Señor. que llevas